Reporte 100. Para platicar de esta cifra de la generación de empleos en Sonora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social después y durante la pandemia, está con nosotros Alejandro Romero, economista y analista financiero. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. ¿Es un dato positivo? ¿Es un dato, digamos que ni positivo ni negativo? ¿Cómo lo calificas esto que pasó en Sonora en el mes de septiembre, Alejandro? Mira, yo creo que para darle su justa dimensión, deberíamos de ver tanto el lado positivo que tiene como los también tiene aspectos que no son tan buenos. Mira, si bien es cierto que fuimos tercer lugar durante septiembre, fuimos de los 3 estados que más empleos generaron, también es importante decir que un 75% de los 11,700 empleos creados, el 75% fueron empleos eventuales, es decir, no son plazas permanentes las que se crearon, sino la mayoría son eventuales y por lo tanto pues hay una fecha de caducidad para esos empleos que fueron creados. ¿Qué es un empleo eventual, Alejandro? Es un empleo que ya tiene una determinada fecha de finalización. Sí. Es decir, ya está planeado, oye, pues esta plaza va a durar 6 meses y a los 6 meses ya se da de baja automáticamente al trabajador. En cambio, en un empleo permanente no hay una fecha de finalización previa de la relación laboral, ¿no? Entonces puede durar 5 meses, 5 años, 10 años la relación laboral. En cambio, en un empleo eventual, pues ya está previamente acordado la finalización de ¿No son los famosos contratos de prueba, que estos que te dan al principio, en tanto te prueba la empresa, el patrón, si eres efectivo o no eres efectivo? Sí, muchos podrían tener que ver con ese aspecto, ¿no? Entonces, generalmente pues son empleos también que tienen mucho que ver con el campo. Sí. Son por ejemplo empleos que hay en la costa, en Caborca, donde inclusive pues la verdad es que hay que decirlo también, muchas de esas plazas no son ocupadas en ocasiones por gente de Sonora, sino por gente que viene de otros estados, específicamente a los cultivos, ¿no? Pero te decía, entonces el 75% de estos empleos son eventuales y por otra parte el 83% de los empleos que se crearon en septiembre son únicamente en 2 sectores. Estamos hablando, se dieron en el sector agropecuario, con este tipo de plazas que te comento, eventuales del campo, y en la construcción. Y entonces, pues estos 2 sectores son sectores que pagan por debajo del promedio del salario que reciben los trabajadores inscritos en el IMSS. Entonces, tenemos que la mayoría de estos empleos no solamente son de alguna manera un poco precarios porque tienen fecha de finalización, sino que además pertenecen a sectores que tienen un bajo nivel salarial. Entonces, sí es positivo el dato, sin duda, el hecho de que ya se rompan 6 meses consecutivos de caída del empleo y que al fin estemos en números negros, eso sin duda no se puede discutir que es positivo, pero de todas maneras también el dato tampoco no arroja, no es una recuperación, digamos, soñada, no es una recuperación donde la mayoría de los sectores estén creciendo vigorosamente, donde se estén generando empleos con condiciones al menos buenas o previas a la crisis, pero bueno, ya al menos hay datos positivos, sí. ¿no? Ahora, ¿cómo va el saldo? Es decir, entre lo que se ha perdido por la pandemia y entre lo que se ha recuperado durante la pandemia, ¿cómo va el saldo, Alejandro? Mira, en los 6 meses previos a septiembre se perdieron 39,000 empleos, ¿no? Entonces, con estos 11,000 recuperados en el mes de septiembre,
digamos que se recuperaron aproximadamente el 29% de los empleos perdidos durante la etapa fuerte de la pandemia, ¿no? Entonces estarían pendientes de recuperar 28,000 empleos todavía de los que se dieron de baja durante, te repito, de marzo a agosto, en el caso de Sonora. Sí. Y a nivel nacional todavía estarían pendientes de recuperar 911,000, a pesar de que en agosto y en septiembre ya se han generado o se han recuperado 200,000 empleos, todavía estarían 900,000 pendientes de recuperar. Sí, es decir, de marzo al mes de agosto en Sonora fueron pérdidas consecutivas en la generación de empleos. Fueron números negativos. Septiembre rompe esta tendencia y genera 11,000, pero del saldo total de perdidos quedan todavía 28,000 pendientes. En el caso del país, en agosto y septiembre ya son saldos positivos, pero todavía no alcanza a llegar a la cifra de los perdidos. Así es. Así la situación a nivel nacional. Ahora, el pronóstico para diciembre, Alejandro, ¿cuál es? ¿Que se llega a por lo menos empatar la cifra de los perdidos a nivel nacional y a nivel local? Mira, curiosamente diciembre es generalmente un mes negativo para el empleo del IMSS, porque hay una serie de ajustes que hacen las empresas en cuanto a sus trabajadores eventuales, en cuanto a sus nóminas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sonora, tradicionalmente durante el mes de diciembre se pierden entre 12,000 y hasta 16,000 empleos en el mes de diciembre específicamente, ¿no? Entonces, sí, suponemos que octubre y noviembre son positivos y se generan a lo mejor unos 5,000 empleos. Al final, ya en lo que es el mes de diciembre, podríamos tener un saldo negativo, pero no tan fuerte, digamos, como los 40,000 empleos que se estaban perdiendo, pero sí se podrían llegar a diciembre. El saldo final, ya contando ese mes negativo que te repito que es diciembre, quizás podrían llegar a los 20,000 empleos perdidos este año. Muy bien. Alejandro Romero, muchas gracias por este análisis. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto, es Alejandro Romero. Reporte 100.